De camino al Evangelio. Bienvenidos una vez más a una reflexión al Evangelio del día domingo 13 de marzo de 2022. Iniciamos la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Reflexión que hemos titulado "Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo". San Antonio de Padua nos deja una frase de amor. Tan pobre como es la mesa que carece de pan, así la vida más ejemplar resulta vacía si le falta el amor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 36. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria. Hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño y espabilándose vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido. Escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Jesús nos asegura que la cruz, las pruebas, las dificultades con las que nos enfrentamos tienen su solución y quedan superadas en la Pascua. En la primera lectura del día de hoy, lectura del libro del Génesis, vemos a Abraham dudando y hasta casi rebelado contra Dios, quejándose, ya que lo prometido no llega, deseándolo con ansias, pero no lo posee ni lo descubre aún en su ya larga vida. Al parecer hizo bien Abraham en expresar su desaliento, pues notamos que Dios lo anima confirmándole la promesa ante la que él vuelve a creer, vuelve a confiar. Después le confirma su palabra con un signo, un gesto de compromiso incondicional. Dios no le dio inmediatamente el hijo que deseaba, sino que lo volvió a prometer, pero ya con la fuerza de un compromiso. Es decir, Abraham tuvo que seguir viviendo de fe y caminando en esperanza. Dios lo colma con la descendencia abundante, una tierra fértil, dándole como don gratuito sin pedir nada a cambio. San Pablo, en la carta a los Filipenses, procura sostener la fe de los filipenses, tentados en reducir el horizonte de sus vidas a lo material, olvidando la cruz de Cristo, recordándoles que la meta es ser transformados y glorificados por Cristo, participando de su misterio pascual. Sucederá cuando venga Cristo el Señor, invitando a seguir creyendo y esperando. En el Evangelio, Jesús lleva a 3 de sus discípulos al monte y se transfigura ante ellos, quienes se habían desalentado por el anuncio de la pasión, y les consuela con la visión de su gloria. Luego hay que bajar del monte, volver a vivir de la escucha y de la espera, seguir creyendo y esperando. La diferencia es que todo cambió en ellos.
se les abrió un horizonte de esperanza con la transfiguración. Hoy, la liturgia de la palabra nos dice que estamos salvados en esperanza, impulsándonos a seguir creyendo, confiando y esperando lo que todavía no vemos ni poseemos plenamente. Somos peregrinos, perseverando en la fe a pesar de las tinieblas, del mal y de las exigencias de la cruz. El relato de la transfiguración está en el Evangelio según San Mateo, San Marcos y San Lucas. Luego del primer anuncio de la pasión y de la exigencia de una renuncia total para seguir a Jesús, después de estos anuncios, era necesario que algunos discípulos, quienes son considerados como columnas en la carta de los Gálatas, tuvieran una experiencia que disipara el temor y la angustia generados por tales anuncios. De ahí que les concede una visión anticipada de la gloria prometida después de padecer. San León Magno, en uno de sus sermones, en el Sermón 51, afirmó: sin duda esta transfiguración tenía sobre todo la finalidad de quitar del corazón de los apóstoles el escándalo de la cruz, a fin que la humillación de la pasión voluntariamente aceptada no perturbara la fe de aquellos a quienes había sido revelada la excelencia de su dignidad escondida. El Señor viene en ayuda de nuestra debilidad y nos da signos que refuerzan su palabra, que es promesa, como Abraham nos regala momentos de luz, de consolación, momentos para sentir la gracia y su presencia divina. Por ejemplo, Pedro, Santiago y Juan fueron los testigos de ello. El Papa Francisco dijo: mostrando así su gloria, Jesús nos asegura que la cruz, las pruebas, las dificultades con las que nos enfrentamos tienen su solución y quedan superadas en la Pascua. Por ello, en esta Cuaresma, subamos también al monte con Jesús. ¿Pero en qué modo? Con la oración. Subamos al monte con la oración silenciosa, la oración del corazón, la oración siempre buscando al Señor. Permanezcamos algún momento en recogimiento, cada día un poquito. Fijemos la mirada interior en su rostro y dejemos que su luz nos invada y se irradie en nuestra vida. El domingo pasado vimos la lucha contra la tentación, la renuncia a todo lo que pueda apartarnos del camino de Dios, y nos invitó a asumir la cruz como dimensión fundamental de la existencia cristiana. Jesús nos está pidiendo que le sigamos por el camino que Él caminó, el de la renuncia y la cruz. Sabemos que esto es dificilísimo de aceptar. Por ello, las lecturas de hoy nos motivan a mirar la meta del camino, hasta donde hay que seguir a Jesús, hasta la gloria, gozo, felicidad plena junto al Padre. Encontramos la dimensión gozosa, triunfal de la existencia cristiana, esencial como la cruz. Mejor, es la que da sentido a dicha cruz. Entonces, en nuestro camino cuaresmal, el Señor transfigurado y la voz del Padre nos confirman y nos alientan a seguir hasta el final. En consonancia con el espíritu cuaresmal se nos presenta la oración como el medio necesario, la ventana abierta a esa realidad definitiva que anhelamos, nuestra transformación con Dios. Concluimos que la liturgia de hoy nos invita a levantar la mirada a Dios, a su promesa, a su obra, a su poder y a su gloria. A fijar la mirada en Jesús transfigurado y reconocer allí nuestro propio futuro. San Pablo nos dice que Él nos transfigurará, nos compartirá su gloria, nos salvará. Que la fe vivida, sufrida y gozada nos cambie el rostro, nos transfigure. Así,
La fe de los hombres queda sellada en sus acciones. Les modela sus facciones y les resplandece la mirada. Era lo que decía Santo Tomás de Aquino. No temamos en ser amigos de la cruz de Cristo. Vamos a terminar nuestra reflexión con unas gotas de amor, palabras hechas oración que nacen de esta reflexión. Perdón, Señor, porque muchas veces no conocemos bien quién eres, como ni para qué viniste al mundo. Ayúdanos a escuchar tu llamado, caminando hacia el encuentro glorioso con el Padre, con la cruz a cuestas de cada día. Gracias por mostrarnos ya tu gloria, fin último de nuestra vida cristiana, para que tenga un sabor de Pascua todo dolor, sufrimiento, renuncia, adversidad y persecuciones de cada día. Amén. Misionando con amor, un paso al día, un camino de fe.